Experimentos, espacios, muestrales, sucesos, es lo que nos toca ver ahora. Hasta ahora estuvimos viendo todo lo que era la parte de estadística descriptiva ya terminó. Vamos a arrancar con la parte de probabilidad. Es esta etapa de la materia donde van a entender por qué en matemática vieron la parte de conjuntos y la parte de combinatoria y variación. Esto está directamente, es una aplicación directa de lo que han visto en conjuntos en matemática. Ya se van a dar cuenta por qué. Si no se acuerdan, van a tener que repasarlo. ¿Cómo se define el experimento aleatorio? Siempre que hablemos de experimento aleatorio, es un proceso que depende del azar, cuyos resultados se pueden observar, pero no determinar el valor con antelación. Es decir, yo no puedo asegurar si tiro una moneda al aire que salga cara o que salga seca. No puedo decir va a salir cara, sí o sí. No, lo que puedo decir es que va a salir cara o que va a salir seca, pero no puedo asegurar exactamente qué es lo que va a salir. Lo mismo cuando saco una carta de un mazo de cartas. Yo no puedo decir va a salir el 4 de copa. No, puede ser el 4 de copa, el 1, el 2, el 3. Puedo decir lo que puede llegar a salir, lo que puede llegar a pasar, pero no puedo asegurar concretamente exactamente cuál es el resultado que va a salir. Cuando estoy ante un experimento, el cual yo no puedo asegurar cuál es el resultado que va a salir, pero sí los puedo describir, estoy ante un experimento aleatorio. Distinto es cuando, por ejemplo, se trabaja con modelos en física, se describe, por ejemplo, la trayectoria de una piedra, dice una persona lanza una piedra que sale de acá con un ángulo de tanto y llega a tal lugar. Bueno, eso es un experimento determinístico. Esas cosas se pueden calcular. Hay que diferenciar lo que es el experimento determinístico, insisto, o por ejemplo, sale un auto de la ciudad de Mar del Plata a una velocidad de tantos kilómetros por hora, en tanto tiempo llegará a Buenos Aires. Bueno, esos son experimentos determinísticos. Esto que estamos describiendo ahora es lo que nosotros vamos a trabajar, son con experimentos aleatorios. Tenemos distintos tipos de experimentos, los simples y los compuestos. Los simples son los que se estudian elementos con una sola característica. Ejemplo, cantidad de unidades defectuosas, una partida de una fábrica, lanzamiento de un dado. Y los experimentos compuestos son formados por varios experimentos simples. Por ejemplo, lanzar un dado y una moneda. Acá viene algo importante, muy importante. Y cuando yo digo que es muy importante, porque a través de la experiencia sé que se equivocan mucho con estas definiciones y es donde en realidad uno por lo general tiene que corregir. Entonces, vamos a diferenciar bien lo que es espacio muestral de evento y suceso. Dice, el conjunto de todos los resultados posibles recibe el nombre de espacio muestral. Un subconjunto del espacio muestral, que puede ser descrito por una característica, recibe el nombre de evento o suceso. Bueno, diferencio. ¿Qué es entonces un espacio muestral y qué es un evento o suceso? El espacio muestral es la descripción de todos los posibles resultados que puede llegar a haber. Por ejemplo, tiro un dado, ¿cuáles son todos los resultados posibles que pueden haber al tirar un dado? Que salga 1, que salga 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería mi espacio muestral, o sea, todos los posibles resultados. Y un evento o suceso, cada vez que hablemos de un evento o suceso, es una subcaracterística que puede haber al momento de lanzar un dado. Por ejemplo, que me salga par. Salga par, puede ser que salga el 2, el 4 o el 6. Está incluido, acuérdense cuando hablamos de conjuntos, y que hablemos de un conjunto que esté incluido, o sea, que tiene los mismos valores posibles que el conjunto que está por fuera. Entonces, diferenciemos bien lo que es espacio muestral de lo que es un evento o suceso. Digo, por ejemplo, tiro 2 veces una moneda, anoto todos los posibles resultados, que puede ser cara a cara, cara seca, seca cara, seca seca, por ejemplo. Y un evento puede ser que salga 2 veces cara. Entonces, eso es una sola vez. ¿Se entiende claramente la diferencia entre espacio muestral y evento? Asegúrense de entenderlo porque es fundamental, ¿eh? Espero que lo estén anotando. Entonces, yo podría decir que un evento o un suceso sería una característica del resultado. Sí, no estaría mal. De todas maneras, acá ya tenemos que empezar a utilizar un poquito de notación de conjuntos. El evento o suceso es un subconjunto del espacio muestral, pensémoslo así. O sea, está incluido, como vos decís, una característica de todo. Pero sepan diferenciar bien, porque a partir de ahora vamos a hablar o de espacio muestral o vamos a hablar de evento, y en su cabeza tiene que aparecer
rápidamente qué era, si era el todo o era una parte del todo. Perfecto. Entonces, dan el módulo unos ejemplos, dice se eligen 20 personas al azar y se cuenta la cantidad de mujeres. Nosotros lo que tendríamos que anotar cuál es el espacio muestral y el suceso. ¿Cuál sería si se eligen 20 personas al azar y se cuenta la cantidad de mujeres? ¿Cuál sería el espacio muestral? Las 20 personas. Bien, ¿qué puede ser? Hombres y mujeres. Pero ¿cuántos? Acá lo que nos interesa son cuántos. 5 Pueden ser hombres. 10 y 10, 19 y 1. Podés poner todas las posibilidades ahí. Hay un Habría montón que usar de... variación. Claro, bueno, ahí donde ven la parte de variación y combinatoria también va a estar incluida. Entre 1 y 20, bien. ¿Y el suceso, cómo podríamos definir un suceso dentro de este espacio muestral? De que Una encuentren cara... 5 mujeres. Ponele, ¿Cómo? Perdón. hay más mujeres que hombres. Bueno, esa es una, o que haya al menos 5 mujeres, por ejemplo, o como mucho 10 mujeres. ¿Se acuerdan de eso que también vieron en matemática? El a lo sumo tanto o como mucho. Bueno, eso La también suposición. lo van a tener que repasar. Se registra un número de pasajeros en un avión de 120 asientos. Claro, la cantidad de mujeres que sea un número par. Sí, hay montones de sucesos que se pueden dar a partir de un espacio muestral. El siguiente, se registra el número de pasajeros en un avión de 120 asientos. Número de pasajeros, ¿qué puede ser? Y puedes No ves, concluir que el avión esté vacío, que esté lleno, que No, pero vamos a diferenciar espacio muestral de suceso. Se registra el número de pasajeros en un avión de 120 asientos. De 1 a 120. Los números que nosotros vamos a anotar es de 1 a 120. Porque es el número de pasajeros en un avión de 120 asientos. Suponemos que tienen todos los números correlativos, ¿no? Y el suceso, un suceso que se pueda definir a partir de ese experimento. Más de la mitad del avión está lleno o menos de la mitad está lleno. No, pero pensemos bien siempre en el tipo de variable que estamos analizando. El número de pasajeros en un avión de 120. que hay un 15% de niños. Claro, bueno. O que a lo sumo está el avión lleno en un 30%. Y montones de características, ya lo van a ver. Lo que tienen que identificar bien es esto. ¿Cuál es el tipo de variable que estamos analizando? Porque estamos hablando de números. Eso es el espacio muestral. ¿Cuáles son todos los posibles números que pueden llegar a ver? Y el suceso sería una característica, una pequeña porción. Todos estos son sucesos, experimentos simples. Ahora podemos analizar también un experimento compuesto. Como dice, el siguiente experimento consiste en lanzar 2 monedas al aire y anotar los resultados producidos. El espacio muestral sería todas las posibilidades que hay entre 2 monedas, cara a cara, cara seca, seca cara, seca seca. Eso sería el espacio muestral. Un suceso puede llegar a ser que salgan 2 caras, por ejemplo. Entonces ahí tenemos del espacio muestral un solo elemento que es el que nosotros queremos. O que salga una cara. Puede ser al menos una cara. Puede ser este, puede ser este o puede ser este. Bien. Dice el experimento que consiste en lanzar un dado con las caras numeradas del 1 al 6. El espacio muestral sería de 1 al 6. 2, 4, 6 sería el suceso, salir número par. 3, 6, que el suceso sea salir múltiplo de 3. Y el C puede ser que se haga el 4, no sé. Que sea un número, no sé, cuadrado perfecto, qué sé yo. Uno tendría que tratar de encontrar la característica. Bueno, si se lanzan 3 monedas al aire, fíjense, ese sería el espacio muestral. Y ahora, como ¿alguna pregunta, duda? Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, nuestra respuesta del espacio, perdón, del evento del suceso, tiene que ver con qué tipo de datos también estamos analizando en el experimento, ¿Qué tipo? ¿no? Claro, obvio. Sí, sí, sí. Porque si estamos hablando de los dados de que salgan del 1 al 6, no podemos decir cuándo, si hoy llueve. Tiene que No, ver con, claro, tiene que ver con números. pero, Con el claro, tipo de variable, más que nada, si es numérica, si es cuantitativa o es cualitativa. perfecto.
¿Alguna pregunta? Bien. Hay ejercicios para hacer, si supuestamente entendieron. Les voy a dar unos minutos para que completen estos ejercicios, que los completen o que por lo menos los intenten completar, estos primeros 5. Acá esto también es importante, el número de puntos muestrales. Un punto muestral viene a ser esto. Esto sería un punto muestral, esto es otro punto muestral, cada uno de los elementos que componen el conjunto. Si yo los cuento, estos son 8, el espacio muestral está compuesto por 8 puntos muestrales. Es esto que aparece acá. Bien, entonces, si supuestamente no hay dudas, la primera es seca. Bien. Distintos tipos de sucesos. Esto se relaciona también aún más con la parte de conjuntos, porque vamos a definir lo que es un suceso seguro, dice es el que se verifica siempre, o sea que es el mismo espacio muestral. ¿Se acuerdan cuando vieron en conjunto lo que era un universo y lo que era el conjunto? Bueno, esto sería como que el universo coincide con el conjunto que estamos analizando. Un suceso imposible sería el que no se verifica nunca y se verifica con el mismo símbolo que se verificaba el conjunto vacío. Por ejemplo, en el experimento de lanzar un dado, si mi espacio muestral es de 1 a 6, mi suceso sería, por ejemplo, sacar un número entre 1 y 6, sería un suceso seguro, o sea, coincidiría mi suceso con el espacio muestral. Y si mi suceso fuese sacar un 7 al lanzar un dado, es un suceso imposible. El resultado sería el valor vacío, conjunto vacío. Bien. Tenemos lo que son los sucesos incompatibles. Esto también lo pueden relacionar con lo que vieron en el sistema de ecuaciones. Se escribe con una E, por lo que llegué a ver ahí. ¿A dónde? El seguro, suceso seguro que se escribe con una E. Claro, porque sería que el suceso coincide con el espacio, la E de espacio muestral. El suceso coincide con la E de espacio muestral. Es como la U de universo del conjunto. Perfecto. Sucesos incompatibles pueden ser los sucesos compatibles o incompatibles. Son incompatibles cuando la intersección entre los sucesos da vacío, no hay elementos que tengan en común. Y son compatibles cuando la intersección es distinta de vacío. Por ejemplo, en el experimento de lanzar un dado con las caras del 1 al 6, son sucesos compatibles si yo digo el evento 1, 2, 3 y el evento 2, 4, 6. El 2 está en ambos sucesos, está acá y está acá, por lo tanto tienen un elemento en común. Acuérdense que la intersección eran los elementos en común que tenían los conjuntos. Como el 2 está en común en ambos, decimos que estos sucesos son compatibles. Y van a ser incompatibles, por ejemplo, si tengo un suceso que es el 2, 4, 6 y otro suceso que es el 1, 3, 5, acá no tienen nada en común, por lo tanto se dice que estos sucesos tienen intersección vacía, por lo tanto son incompatibles. ¿Se entiende la diferencia entre sucesos compatibles e incompatibles? Hablamos de intersección de conjuntos. Pregunten si no entienden. Se entiende, tipo, tiene bastante lógica. Bien. Sucesos contrarios o complementarios. Dado un suceso cualquiera, se lo llama suceso complementario. Esto es exactamente igual que con conjuntos. Se lo expresa de la misma manera que se los expresaba cuando teníamos conjunto, cuando es el suceso contrario a lo que se realiza. Es decir, por ejemplo, tengo el espacio muestral, tirar una moneda y mi suceso es que salga cara, mi suceso complementario sería que salga seca, por ejemplo. Esto es importante lo que voy a decir ahora. La unión entre mi suceso y mi suceso complementario me da todo mi espacio muestral. La unión entre mi suceso y un suceso complementario da todo el espacio muestral. Esto, si lo tuviésemos que escribir con símbolos, sería A unión A complemento, sería igual a E de espacio muestral. Espero que lo hayan anotado. Bien, acá tenemos
El suceso contrario del espacio muestral sería el vacío y recíprocamente, o sea, el suceso complementario del vacío sería el espacio muestral. Esto es lo mismo que cuando trabajábamos con el conjunto universal y el conjunto vacío, que también tenían esa característica. Un suceso contenido o incluido en otro es cuando siempre se verifica que todos los elementos del conjunto que está de A en este caso también están en B. Por ejemplo, no sé, tiro un dado una vez y que salgan números pares, y tiro un dado una vez y que salgan los números múltiplos de 2. Coinciden, ambos sucesos son exactamente iguales. Lo describo de otra forma, pero uno es igual al otro, por más que esté describiendo aparentemente sucesos distintos. Quiere decir que todos los elementos de uno están dentro del otro. Hay infinita cantidad de ejemplos. Puedo decir, al tirar un dado una vez, los números pares, y puedo decir los números que sean menores los números pares que sean menores que 4. Y ahí tendría otra posibilidad. O sea, para definir conjuntos tenemos infinita cantidad de posibilidades. Los definimos nosotros con cómo querramos. Luego vienen lo que son las operaciones con sucesos. Estas operaciones son exactamente iguales a las operaciones entre conjuntos. Tenemos la unión de sucesos. Fíjense que lo llamamos unión de sucesos, antes se llamaba unión de conjuntos, que es exactamente igual a la unión de cuando estamos viendo la parte de unión de conjuntos. Acá lo que se marca y lo que se va a diferenciar es esto que está acá, es la cantidad de elementos que nosotros podemos encontrar. Cuando tenemos a una unión, tenemos que pensar en la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos la cantidad de elementos que haya en la intersección, porque eso se estaría contando 2 veces. Esto en el caso de que haya una intersección, que los conjuntos sean compatibles, no que sean incompatibles. Si los conjuntos son compatibles, los sucesos son compatibles, la manera de calcular la cantidad de elementos que tiene la unión sería haciendo la suma de uno más la suma del otro menos la intersección de los sucesos. Bien. Podemos tener, como les decía, si tenemos la unión de sucesos incompatibles, donde la intersección es igual a 0, la cantidad de elementos que tiene la unión de los sucesos va a ser solamente igual a la suma de A, de suceso A, más la suma de B. ¿Por qué? Porque la intersección en este caso, como estamos viendo, es 0. Fíjense que ambos sucesos no tienen nada en común. Y existe otra posibilidad, que si un suceso A está contenido en otro suceso B, la unión será el conjunto B. O sea, la cantidad de elementos que tiene A más la cantidad de elementos que tiene B nos da solamente todo B. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto tiene que ser familiar para ustedes. Lo único que estamos cambiando, en vez de hablar de conjuntos, estamos hablando de sucesos, pero básicamente es lo mismo. Tengo una duda. No entiendo la diferencia entre un suceso contenido en otro y el que habíamos visto recién, que creo que era incluido en otro. Es exactamente lo mismo, incluido en contenido es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. No ve la diferencia porque no la hay. Joya. Intersección de conjuntos. Bueno, dado dos conjuntos, A y B se llama intersección de conjuntos, se representa como la intersección de los conjuntos también. Cuando el evento se realiza simultáneamente en el suceso A y en el suceso B. Si tenemos dos sucesos cuya intersección es el conjunto vacío, se dice que el suceso es imposible, o que se lo llama también suceso incompatible. Bien, vemos la simbología. Si tenemos que un conjunto está incluido o contenido dentro de otro conjunto, la intersección de los mismos nos va a dar el primero de los conjuntos, o sea, el que esté incluido. Luego también tenemos otra de las operaciones, que es la diferencia de sucesos. Lo explico rápido porque supongo que esto tiene que ser familiar para ustedes. La diferencia entre sucesos es lo mismo que realizar una resta. Se representa con A menos B, pero también recuerden la equivalencia que había entre las distintas operaciones de conjunto, que uno puede decir A menos B o puede decir A intersección B complemento, que son todos los valores de los sucesos que estén en A y que no estén en B.
O sea, estos, los que están en B, no son los que pertenecen a A menos B. Bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bueno, seguramente van a estar las dudas cuando se pongan ustedes ahora. Les doy de nuevo unos minutos para hacer estos ejercicios. Que los hagan o que por lo menos los intenten hacer, no se pongan a describir quizás todo porque no tiene mucho sentido, pero sí que traten de hacer estos ejercicios hasta el 9. O por lo Vamos a ver menos, algún nuevo tema hoy también. sí, si llegamos, sí, cálculo de probabilidades. Bien. Lo que nos queda por ver es el cálculo de probabilidades, o sea, empezar a entender por qué estuvimos viendo esto de eventos, sucesos. Básicamente tenemos distintas definiciones de lo que es el cómo calcular una probabilidad. La que a nosotros nos va a interesar es la definición clásica de probabilidad, la otra tiene que ver un poco con el tema de frecuencias relativas que habíamos estado viendo cuando armamos las tablas, la sala de frecuencia. Básicamente la definición que se conoce como la regla de Laplace de lo que es el cálculo de probabilidades es bastante intuitivo. La probabilidad de un suceso A, esto sería así, probabilidad de un suceso A es igual al número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara al arrojar una moneda? Bueno, tengo que considerar cuáles son todos los casos posibles al momento de sacar al momento de tirar una moneda, los posibles valores que puedo llegar a tomar es cara o seca, o sea, son 2. Esto fíjense que dice número, no es que tengo que poner cara y seca, número, son 2. Y el caso favorable, yo quiero sacar cara, entonces es 1 sobre 2. El 50% tengo de probabilidades cada vez que tire una moneda de sacar cara. Eso uno lo puede escribir como fracción, 1 sobre 2, puede escribirlo como número decimal, 0,5, o lo puede pasar directamente a porcentaje, multiplicando el número decimal por 100. La probabilidad de sacar, no sé, 2 caras al tirar 2 monedas iguales, bueno, ¿cómo sería eso? Tendríamos que, a ver, esperen un poquito. Si tuviese que calcular la probabilidad de sacar 2 caras al arrojar 2 monedas, ¿qué es lo que tendría que hacer según esto que estuvimos viendo hoy? Tengo que pensar en el evento y tengo que pensar en el suceso y en suceso favorable mío. Entonces, yo tengo que describir al momento de calcular probabilidades esto. ¿Cuál es mi suceso? Mi suceso es sacar 2 caras al arrojar 2 monedas. Tengo que describirlo así, como lo estoy describiendo acá. Tal cual. El suceso A es sacar 2 caras al arrojar 2 monedas. Y lo que yo voy a calcular es la probabilidad de que ocurra el suceso A. Es muy importante esto de la notación. La probabilidad de que ocurra el suceso A son los casos favorables sobre los casos posibles. Para poder saber esto, lo que yo debería hacer es pensar cuál es mi espacio muestral. Mi espacio muestral E, al momento de arrojar 2 monedas, ya lo estuvimos viendo, lo estuvimos haciendo, yo puedo tener cara a cara, puedo tener cara a cruz, puedo tener cruz cruz, cruz cara, y nada más. Son 4 en total. Ese sería mi espacio muestral. ¿Quién sería el espacio muestral en el cálculo mío de probabilidades? Básicamente el denominador. El denominador que nosotros tenemos es el número de los distintos puntos muestrales que tenemos en nuestro espacio muestral. Acá tengo en total 4. Entonces pongo 4. ¿Cuáles son mis casos favorables? Es sacar 2 caras. ¿Cuántas veces de todas estas saqué 2 caras? Una sola vez. Entonces, mi caso favorable es 1. 1 sobre 4. Quiere decir que la probabilidad que yo tengo de sacar 2 caras al arrojar 2 monedas es 1 sobre 4. ¿Se entiende esto? Relacionado con esto que estuvimos viendo. Yo no terminé de entender, profe. O sea, por qué es uno?
Porque arriba en el numerador van los casos favorables. ¿Cuántos de estos casos totales es el mío, es el favorable? O sea, el sacar 2 caras, una sola vez. Ah, Después en ya todas las entiendo, demás voy copiando. opciones son todos casos que no son favorables. Claro, que no son 2 caras. Claro, claro. 4 porque es el total. O sea, yo lo que tengo que poner acá en el denominador es el espacio muestral. Y en el numerador lo que tengo que poner es la cantidad de elementos que tiene mi suceso, sacar 2 caras al arrojar 2 monedas. En el numerador irían los sucesos, y en el denominador el número de puntos muestrales que tiene mi suceso, y en el denominador iría el número de puntos muestrales que tiene mi evento. Por eso hoy insistí tanto en diferenciar lo que es el evento del suceso. Denominador, evento, numerador, suceso. Entonces, y Sí, si, por ejemplo, yo tuviese como suceso sacar 2 caras al arrojar 2 monedas o sacar 2 cruces al ya ahí te arrojar irías, ya, una pará, moneda. porque ya ahí nos iríamos a otra cosa que sería, ya tendríamos que estar trabajando con 2 sucesos, y estaríamos trabajando con la unión de sucesos, pero esperá que no llegamos todavía a eso. Ah, Profe, tengo una pregunta, o sea, dijiste que el numerador era la cantidad de La sucesos. cantidad de elementos que tiene el suceso, y en el denominador la cantidad de elementos que tiene el evento. Ahora sigo y voy a explicar un poco más sobre lo que estaba preguntando la compañera recién. Bien, esto es lo que sería la definición clásica, se conoce como regla de Laplace. No le da importancia a la regla de los grandes números. Si la ley de los grandes números afirma que cuando la cantidad de observaciones de un experimento aleatorio tiende al infinito, la frecuencia relativa de un suceso toma valores que se aproximan cada vez más a la probabilidad de su suceso. No les importa esto por el momento. Cuando yo omito algunas cosas del módulo, omítanlas ustedes porque es hasta este momento perder un poco de tiempo leyendo ese tipo de cuestiones, como por ejemplo, fíjense lo que yo omití, que fue la definición intuitiva o informal. No hace falta que por el momento la entiendan, más adelante quizás la puedan entender, no va a haber problema. La definición experimental de probabilidad y la ley de grandes números, no hace falta que la entiendan tampoco. Sí hace falta que entiendan, y es muy importante, la definición axiomática de la probabilidad. Entonces acá sí, lo otro si quieren lo tachan, como para que no les ocupe tiempo ni espacio. ¿Qué quiere decir la definición axiomática de la probabilidad? Los axiomas son aquellas verdades indiscutibles que tiene la matemática. Un axioma no se pone a prueba, un axioma no se discute. Entonces, tenemos estos 3 axiomas que los vamos a tener que utilizar y les va a servir para poder darse cuenta si lo que están haciendo está bien o no. La probabilidad de un suceso cualquiera es positiva o nula. La probabilidad no puede ser negativa. Jamás una probabilidad nos va a dar negativa. Jamás. Anótenlo bien grande. Una probabilidad siempre es mayor o igual que 0. La probabilidad de un suceso seguro es un número, es 1. Esto no hace falta, es bastante claro. Si nuestro suceso coincide con el evento, acuérdense que en el numerador poníamos el suceso, en el denominador poníamos el evento. Si lo de arriba es igual a lo de abajo, la división va a dar 1. Si 2 sucesos son incompatibles, quiere decir que la intersección es nula, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Y en este caso, los sucesos se denominan disjuntos si y solo si la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades. Es decir, cuando nosotros estábamos trabajando con sucesos, llamábamos a los sucesos cuya intersección era nula, incompatibles. Cuando nosotros estemos trabajando con probabilidades, vamos a llamar a los sucesos disjuntos cuando su probabilidad sea igual a la suma, la unión de sus probabilidades sea igual a la suma de las probabilidades, o sea que su intersección también sea 0. El tema es que cuando trabajamos con probabilidad, lo llamamos disjunto a la intersección igual a 0. Cuando estamos trabajando con sucesos, a la intersección igual a 0 llamamos que son incompatibles. Hablar de lo mismo, nada más que se denomina de otra forma porque estamos en otro contexto. ¿Se entienden estos 3 axiomas? no me quedó claro el último. ¿Te acordás cómo calcular la unión de 2 conjuntos? Que era, la unión de 2 conjuntos era igual a la suma de los conjuntos, o sea, A unión B, lo calculaba, era igual a A más B menos la intersección.
Si la intersección es 0, te quedás solamente con A más B. Que esto es lo que pasa cuando tenemos la unión de dos probabilidades. Pasa exactamente lo mismo. Lo que estaba definiendo es que se denomina disjunto cuando estemos hablando de probabilidades, a lo mismo que se denominaba incompatible cuando hablábamos solamente de sucesos. Es eso nada más, es agregar una palabra nueva a algo ya conocido. Claro, o O sea, sea, cuando... en perdón. axiomas usamos disjuntos en vez de incompatibles. En probabilidad. Siempre que hablemos Ah, en ahora probabilidad, en perdón. Sí, probabilidad, sí, sí. vamos a hablar de disjuntos, cuando estaríamos hablando de sucesos incompatibles. O cuando estábamos hablando en conjuntos de incompatibles. Ustedes en conjunto decían que cuando dos ecuaciones no tenían nada en común, decían que eran incompatibles. En conjunto también se dice que es incompatible, en probabilidad se dice que son disjuntos. Cuando no tienen nada en común. Esto es recordar, no tampoco es mucho para entender, pero recordar la definición. Dice, de los axiomas se desprenden 5 consecuencias. La probabilidad de cualquier suceso siempre es menor o igual a 1. Importante esto. Si lo definimos como casos favorables sobre casos posibles, la probabilidad nunca es mayor que 1. Ustedes pueden ver que una probabilidad les dé 50, pero siempre estará, si les da 50, como les dije hoy, que la probabilidad de que salga cara al arrojar una moneda de la 50 es 50%. Siempre que estemos hablando y pensando en números decimales, vamos a decir que la probabilidad jamás puede ser mayor o igual que 1. Esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando pensamos, relaciónenlo con lo que eran las frecuencias relativas. Una frecuencia relativa jamás puede ser mayor que 1, porque siempre estamos haciendo la frecuencia absoluta sobre el total. Bueno, acá estamos haciendo casos favorables sobre casos posibles, jamás puede haber un caso favorable mayor que el caso posible. Las probabilidades de dos sucesos complementarios suman 1, o sea, como les había dicho, los sucesos complementarios, la unión de los sucesos complementarios daba todo el espacio muestral. Esto es que la probabilidad de A más la probabilidad de suceso complementario es igual a 1. De ahí se desprende que la probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad de A. Esto es para recordar, esto es importante. La probabilidad del suceso imposible es 0. Tiene sentido. O sea, si es imposible, siempre dijimos que era caso favorable sobre casos posibles. Si mi suceso es imposible, obviamente no voy a tener nada. Si un suceso A está contenido en otro B, su probabilidad a lo sumo es, perdón, su probabilidad es lo sumo, está mal escrito. Bueno, si tenemos que un suceso está contenido entre otro, la probabilidad de uno es menor o igual que la probabilidad del otro. Y esta última consecuencia también es importante, esta que está acá, que era la que estaba mencionando hoy. La unión de dos probabilidades es igual a la suma de las probabilidades menos la intersección de esas probabilidades. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos tres sucesos, A, B y C? Que algo de esto habíamos estado hablando hoy también. ¿Cómo calculamos la unión de tres probabilidades? Bueno, haciendo la suma de las tres probabilidades y restando las distintas combinaciones entre las distintas intersecciones posibles de A2 y una última que sería la suma de las tres intersecciones. Esta fórmula es para recordar porque la van a tener que utilizar. O para macheteársela, no hay problema. Tampoco voy a pretender que la fórmula acuerden de memoria. se parece a una que ya habíamos visto en matemáticas. ¿Cuál, Victoria? El anteúltimo, el de A contenido en B. Sí, ese, no entendí muy bien. No, está diciendo que si hay un conjunto que está incluido dentro de otro, la probabilidad del que está incluido va a ser menor o igual siempre que la probabilidad del conjunto más grande, digamos. Tiene sentido, o sea, si hay uno que es más chico que el otro, la probabilidad también va a ser más chica que el otro. ¿Se entiende ahora lo del cuarta consecuencia? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna duda con esto? Lo expliqué bastante rápido porque no tenemos mucho tiempo. Igual hasta que no se pongan a hacer los ejercicios, aunque sea por lo menos ahora que les quede lo que es la definición clásica de probabilidad. Acuérdense, casos favorables sobre casos posibles, sucesos dividido en eventos. Pueden hacer estos ejercicios, 10, 11, 12.
Bastante para entretenerse. Luego aparece lo que es el uso de la combinatoria para el cálculo de probabilidades. Se estuvieron dando cuenta que esto está bastante relacionado con lo que es la combinatoria y la variación, que es básicamente hacer lo mismo, pero con cuando tengamos que contar cantidad de elementos, vamos a necesitar sí o sí de la combinatoria y de la variación. Ejercicios de repaso. Bien. Básicamente hasta acá se podría hacer. Hay bastante para entretenerse el fin de semana.